El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que ha estado en la agenda política nacional relacionado con esta suerte de problema limítrofe que ha surgido a partir de unas declaraciones que brindó el presidente colombiano Gustavo Petro hace exactamente una semana, el 7 de agosto, a través de sus redes sociales. En X, el presidente Petro dijo: Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla Santa Rosa y desconoce a las autoridades impuestas en la zona. Esto ha generado toda una polémica, dado que la forma como ha expresado esta suerte de problema de limitación territorial entre Colombia, Perú, en una zona de triple frontera, donde también está involucrado Brasil, ha generado reacciones al interior de nuestro país, con nuestras autoridades cerrando filas en torno a la defensa de la soberanía del territorio peruano. Pero es importante que conozcamos un poco más los detalles de esta suerte de problema limítrofe, conociendo los antecedentes históricos y qué salidas diplomáticas tenemos a la mano para resolver este problema de la mejor manera. Para ello nos acompaña el doctor Manuel Rodríguez Cuadros, diplomático de carrera, catedrático universitario, ex ministro de Relaciones Exteriores en el Perú, ha sido embajador también del Perú en Bolivia, ha sido representante permanente del Perú ante la UNESCO y actualmente es un columnista regular del diario La República. Doctor Rodríguez Cuadros, muchas gracias por estar en Mesa Política. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Enrique. Mucho gusto de poder conversar con usted en Mesa Política. Doctor Rodríguez Cuadros, usted ha hecho un análisis, me parece que muy preciso, en el diario La República este domingo pasado, sobre cuáles son, digamos, los elementos que configuran esta suerte de problema limítrofe iniciado con las declaraciones del presidente Petro. ¿Cuáles serían las motivaciones que lleva al presidente Petro a plantear un cuestionamiento a la frontera peruano-colombiana cuando esta está claramente establecida en el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y luego en otros instrumentos del derecho internacional como el Protocolo de Río de Janeiro del año 34, que ha llevado a que se genere un problema donde no lo había? Creo que es muy importante que a través de este programa podamos poner a disposición, a conocimiento de todos los peruanos y las peruanas que están preocupadas con legítima razón por esta situación, cuál es en primer lugar la realidad jurídica y cuál es en segundo lugar la naturaleza de este problema, para finalmente conversar un poco sobre las vías o los cursos de solución. La realidad jurídica es que no existe un problema de delimitación territorial entre el Perú y Colombia. El año 1922 se firmó el Tratado Salomón y Lozano, Salomón-Lozano para ser más estrictos, a través del cual se definió de manera total y definitiva la línea fronteriza entre los dos países. Es bueno recordar que este tratado constituyó un acto de derecho internacional que comprometió al Perú en una frontera que no guardaba relación con la posesión ni con el ejercicio de soberanía que el Perú ejercía en ese año. Para la opinión pública nacional e internacional al año 22, para la conciencia nacional peruana, para la apreciación de los principales juristas y especialistas en materia de límites del Perú, el Tratado Salomón y Lozano fue una concesión arbitraria e injusta para los intereses nacionales del Perú, porque se entregó a Colombia sin mayor contrapartida o de manera casi unilateral todo el trapecio amazónico, razón por la cual Colombia, que no tenía acceso al río Amazonas, pasó a tener acceso no solamente al río Amazonas, sino por la transferencia de soberanía peruana del trapecio de Leticia, pasó a ser un país vinculado directamente a la realidad amazónica. Esto quiere decir que, curiosamente,
esta actitud del presidente Petro se hace en relación a un tratado que benefició ampliamente a los intereses de Colombia y que perjudicó en su momento a los intereses del Perú. El Tratado Salomón y Lozano fue negociado directamente por el presidente Leguía, según el maestro Alberto Ulloa, básicamente bajo presión norteamericana, que deseaba compensar a Colombia por El Canal de las Panamá. concesiones que habían significado a la soberanía colombiana en la construcción y la transferencia del Canal de Panamá. En ese contexto, las negociaciones se realizaron directamente entre el presidente Leguía y Lozano, que era el ministro plenipotenciario, lo que en el lenguaje actual llamamos el embajador colombiano en Lima. Este tratado se mantuvo en secreto durante 7 años. Se culminó de negociar el año 22. Se realizó la concesión del trapecio amazónico en ese mismo año. Se firmó y se mantuvo de espaldas al país hasta 1927 y ya más específicamente hasta 1928. Cuando se hace de conocimiento público el tratado, se da una reacción muy fuerte en Leticia, porque Leticia era una población peruana, Pertenecía con al territorio peruano. miles de habitantes, cuyas familias, cuyos padres, cuyos abuelos, cuyos bisabuelos siempre habían sido peruanos y era una ciudad con una población viva, permanente, ligada a la estructura económica, política, administrativa, cultural y vivencial del Perú. Consecuentemente, en Leticia se produce, y en Iquitos, en todo el departamento de Loreto, se produce una reacción institucional, popular, ciudadana, en contra del tratado. Entre el año 27 y el año 28, ya Leguía, el gobierno de la República Aristocrática, percibe que la situación nacional, ciudadana, civil y política iba a traer enormes dificultades para que sea aceptado el tratado. E intenta renegociar con Colombia, pero esta renegociación no tiene viabilidad. Consecuentemente, ratificado el tratado desde 1927, su ejecución se produce a través básicamente del año 28. En el proceso jurídico y político, el Perú, una vez que el tratado ha sido ratificado, asume las obligaciones que ha adquirido y procede a la ejecución del tratado junto con el gobierno de Colombia. El tratado establece un límite que en el caso del río Amazonas está constituido por el talvez del río. Y el talvez es la línea de mayor profundidad, ¿no?, en el lecho del río. Ese límite no es un límite ni provisional, ni es un límite que se aplique en función del surgimiento de nuevas islas o de la desaparición de algunas islas producto de los fenómenos orográficos propios del Amazonas, como la colmatación, como la erosión. El límite es un límite que se ha establecido y tiene una realidad jurídica que fue transferida a las actas de ejecución del tratado. De 1929. De 1922, ¿no? Cuando se firman las primeras actas de ejecución, el año 1929 y el año 1930, en el acta número 4, suscrita en 1929, los gobiernos deciden, en función de la línea convenida por el TALVEC, deciden asignar a uno u otro país las islas preexistentes, que son pequeñas islas, por supuesto, ¿no? Así es. Y en esa asignación
la isla Chinería, con el poblado de Santa Rosa, se asigna la soberanía peruana. Y ese ha sido el status quo desde 1929, definido desde el punto de vista jurídico el año 22, que ha permanecido inalterable, que los dos gobiernos han reconocido en decenas de reuniones y del ejercicio de sus respectivas soberanías, y que el presidente Petro, de una manera sorpresiva, ha contestado con las declaraciones hechas especialmente el 7 de agosto. Pero como al año 28, cuando se ejecuta el tratado, la indignación en Loreto y en Leticia es sumamente fuerte, y la población y las autoridades, los empresarios mismos, especialmente los madereros, los caucheros, no aceptan la entrega de Leticia. Se produce el año 31, con prolongaciones hacia el año 32, 33, una situación en la que líderes civiles, la población organizada y de manera espontánea, toman los locales, retienen a las autoridades colombianas que ya estaban en posesión del territorio y ejercen de facto la reivindicación de la soberanía peruana en la zona. Producto de esta situación y de otros factores vinculados al deterioro del régimen de Leguía, se produce pues el golpe militar del general Sánchez Cerro, se depone a Leguía, y el gobierno de Sánchez Cerro recoge las inquietudes, las movilizaciones de la población, y desconoce la soberanía colombiana en Leticia, desconoce el tratado y decide ejercer la jurisdicción nacional en función de los actos civiles de reivindicación que se habían producido. Esto genera una crisis, hay algunos enfrentamientos armados, y el tema es llevado a la Sociedad de Naciones, que eran las Naciones Unidas de la época. Evidentemente, en la Sociedad de Naciones, no obstante la defensa jurídica del Perú, las decisiones tenían que ser conforme al derecho internacional. Y el derecho internacional manda que cuando un Estado suscribe un tratado que expresa la voluntad del gobierno que lo negocia y que lo firma, y que su Congreso lo ratifica, y que se realiza conforme a todas las reglas del derecho internacional, es un tratado que, independientemente de que sea injusto, se tiene que respetar y se tiene que ejecutar. ¿No es así? El tratado de 1883 con Chile o el tratado de 1929 con Chile no fueron las mejores soluciones para el Perú, pero una vez negociados, una vez suscritos, una vez aplicados conforme a las reglas del derecho internacional, se respetaron y se respetan. Y el Perú en la Sociedad de Naciones, una vez que quedó claro cuál era la posición de este emergente organismo internacional, era antecedente directo de las Naciones Unidas, reconoció la validez del tratado y se nombró una comisión con representantes de la Sociedad de Naciones para que mediase entre los dos países con la finalidad de resolver los problemas que se habían suscitado, bajar la tensión, evitar cualquier nuevo enfrentamiento armado y ejecutar plenamente el tratado. Y eso fue el protocolo de Río de Janeiro del 34, entendemos. Exactamente. Y esta negociación lleva entonces a la redacción del protocolo de Río de Janeiro de 1934, en la que el Brasil tiene una labor muy importante como un país que ejerce sus buenos oficios para llegar a la consolidación. Y el protocolo de 1900, sí. Sí, esta explicación
me parece que es bastante completa del origen de la demarcación territorial, pero en aras de poder ir avanzando en el entendimiento de esta suerte de controversia, ¿qué estaría explicándola? Usted en su artículo señala y cita a la ex canciller, perdón, Marta Lucía Ramírez, que explicaría esta intervención del presidente Petro, digamos, como una suerte de distractor respecto de la política interna de Colombia. Pero también revisando otros análisis, pareciera que el flujo del río Amazonas dejaría a Leticia, esta ciudad que, como usted señala, inicialmente formaba parte del territorio peruano, que a partir del tratado limítrofe de 1922 pasó a ser parte de Colombia, se quedaría sin acceso al Amazonas. Entonces, la pregunta es que el presidente Petro trata de distraer la atención con esta controversia limítrofe con el Perú sobre su política interna, o realmente hay una preocupación sobre el futuro económico de Leticia, que es una ciudad que entabla un comercio transfronterizo con el Brasil, con el Perú, y que estaría al fondo, digamos, de este problema, digamos, diplomático territorial. Yo creo que, como dice el ex canciller de Colombia, en el presidente Petro quizás hayan influido para que adopte esta decisión y esta intervención que a todas luces es impropia desde el punto de vista del derecho internacional. Me parece que habrían intervenido tres factores. En primer lugar, un factor de política interna. Sabemos cuál es la situación que atraviesa el gobierno colombiano frente a un proceso electoral que se torna muy incierto desde la perspectiva de una continuidad de las opciones de gobierno que hoy dirigen y conducen la política colombiana. En 9 meses tenemos las elecciones y evidentemente asumir una posición nacionalista vinculada al territorio, a la soberanía nacional, siempre va a tener un impacto en la población respecto de conductas de cohesión y de fortalecimiento y de respaldo a un gobierno, cualquiera que sea este gobierno. No estamos prejuzgando acá ni la línea política ni la línea ideológica de los gobiernos. Ese es un factor que yo creo que ha sido el de mayor importancia para explicar esas declaraciones en la coyuntura actual. El segundo factor que probablemente ha influido en esta actitud del presidente Petro es que efectivamente la colmatación de la orilla izquierda del Amazonas en la zona está provocando que el lado colombiano del río sea cada vez más estrecho. Y si el proceso de colmatación prosigue, probablemente se llegue a un punto en el que Leticia ya no tenga acceso navegable al río Amazonas. Pero este es un asunto, y ahí creo que ha habido una muy mala o equivocada asesoría al presidente Petro. Este es un asunto que no tiene que ver con el límite. Este es un asunto que tiene que ver con la afectación del acceso útil al río del puerto de Leticia por razones que tienen que ver con fenómenos hidrológicos y fenómenos de colmatación y de erosión que en ambas orillas se dan en el Amazonas, y que en este caso específicamente la tendencia es a que Leticia pueda perder esa condición de fluvial de acceso directo a la navegación por el río. El límite marítimo no tiene ninguna vinculación con este proceso. Y este es un asunto que, a mi juicio, se podría conversar en el futuro para, dentro de una tradicional, efectiva diplomacia de cooperación fronteriza que hemos tenido con Colombia, cuando yo fui canciller, con el propio presidente Uribe
concertamos todo un esquema de diplomacia social para que a través de las marinas de los dos países y de sus políticas de los ministerios de salud y de producción pudiesen realizarse actividades conjuntas de atención de salud a las poblaciones de las dos riberas del río, de seguridad alimentaria, de vivienda segura y de una serie de aspectos que tienen que ver también con el comercio y con la navegación. Cualquier situación que pudiese existir que requiera el esfuerzo conjunto de los países para mejorar los accesos mutuos a la navegación, para mejorar las condiciones del comercio fronterizo y sobre todo para mejorar las condiciones de vida de la población, pues siempre ha estado en la idea, en la concepción y en la percepción de lo que debe ser una relación de fronteras vivas, donde se ponga énfasis en la población antes que en los factores naturales de esas fronteras. Y por esa vía, pues yo no creo que haya en el futuro ningún inconveniente en conversar para ver de qué manera el Perú puede colaborar, puede ayudar a que en el caso de Colombia estas preocupaciones puedan ser canalizadas adecuadamente dentro de estos mecanismos de cooperación. Pero repito, y lo quiero decir clara y tajantemente, esto no tiene que ver nada, no tiene ninguna vinculación con la línea limítrofe que está establecida por el TALVEC y que ha sido respetada, es respetada y deberá ser respetada en el futuro, per secula seculorum, como la línea que ambos países convinieron para ejercer sus respectivas jurisdicciones y soberanías en el río, en una línea que no es, como ha señalado el presidente Petro, que cada vez que haya un desplazamiento de islas o cada vez que pueda surgir una nueva isla o desaparecer una isla por estos procesos de erosión colmatación, hay que negociar nuevamente tratados de límites. Eso no tiene No es ningún sostenible, fundamento. no es viable, ¿Cierto? efectivamente. Claro, eso no tiene ningún fundamento. Lo que hay que hacer, a mi juicio, es aplicar el protocolo de Río de Janeiro en 1934, que estableció básicamente, primero, la obligación de los dos estados que frente a cualquier situación futura que tuviese que ver con discrepancias sobre la ejecución o la gestión de las cuestiones limítrofes, se prohíbe tajantemente, solemnemente, el uso de la fuerza. Entonces, el gobierno de Colombia y el gobierno del Perú están obligados por el protocolo del 34 a no hacer uso ni amenazas del uso de la fuerza. Y ese es un factor muy importante porque contribuye, creo yo, a bajar la tensión, que normalmente estos casos también siempre produce, como hemos estado viendo en estos últimos días. En segundo lugar, el tratado establece el protocolo que las discrepancias o los asuntos vinculados a la ejecución de la gestión de la línea fronteriza se deben resolver por trato directo a través de negociaciones, consultas diplomáticas. Para eso se creó una comisión mixta y para eso existe actualmente una comisión mixta muy específica. Pero también el protocolo establece que si no se dan resultados en estos ámbitos, en estos niveles que son los usuales para analizar estas situaciones, si uno de los dos países o los dos pueden recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Yo no creo que haya materia jurídica para ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que entre otras razones se requiere que exista una controversia jurídica que no la existe en este momento, pero sí creo que en el ámbito de la comisión mixta que existe actualmente, se deben esclarecer los hechos. Acá no se trata, quiero ser muy claro, muy definido y muy tajante, no se trata de buscar solución a una discrepancia o a una controversia jurídica. ¿Por qué no se trata de buscar solución a una controversia, a una discrepancia jurídica o una discrepancia en materia de fronteras? Porque no existe esa discrepancia, ya que la frontera fue definida en 1922 y reconfirmada
en 1934. Entonces, la recurrencia a esta comisión mixta debe ser para esclarecer los hechos, para esclarecer la situación, para que el gobierno de Colombia pueda repersuadirse, ¿no?, inventando una palabra, de que no existe un problema limítrofe y no existe un problema de delimitación. Y al mismo tiempo, pues en ese ámbito se pueden conversar todos los temas vinculados al comercio de la navegación, entre ellos esta situación relativa al estrechamiento de las aguas frente a Leticia. Y yo creo que esa debe ser la vía para recuperar también una situación de amistad y de cooperación entre el Perú y Colombia. Colombia es un país con una gran tradición jurídica, siempre ha tenido una diplomacia muy responsable, muy mesurada. Creo que lo que ha pasado estos días es un hipo en esa tradición que hay que recuperar, y por esa vía tampoco creo yo que las fuerzas políticas internas y sociales de un país y del otro deben incidir en activar o inflamar posiciones de tensión, sino por el contrario, con serenidad y con responsabilidad, y en el caso del Perú, con mucha firmeza, canalizar esta situación a esclarecer las cuestiones jurídicas para restablecer los buenos términos de la relación bilateral. Sobre todo porque a partir de este hecho se han hecho varias visitas de medios periodísticos y lo que han encontrado es que los pobladores de Leticia, de la ciudad del pueblo de Santa Rosa, en el Perú, de ambos lados de la frontera, tienen buenas relaciones, intercambian en el marco del comercio transfronterizo, y más bien lo que nos debe llamar es a una reflexión sobre cuál es la política de Estado de fronteras del Perú. Porque hemos abandonado las fronteras. Usted ha hecho señalamiento de las fronteras vivas, algo que se estila en muchos países, para llevar los servicios públicos que necesita la población hasta esas zonas donde el Estado casi está, digamos, inexistente, y donde más bien existen riesgos que son regionales, como el auge de las economías ilegales y del narcotráfico, de la tala, de la trata de personas. En fin, hay una serie de problemas que el Estado peruano ha dejado de lado durante mucho tiempo y que ameritarían una reflexión nacional sobre cómo estamos encarando este tema de las fronteras vivas. Doctor Rodríguez Cuadros, una última reflexión para terminar esta breve entrevista sobre este desafío que tenemos como país. Fíjate, Enrique, las poblaciones, como usted ha señalado con claridad, comparten su vida cotidiana desde hace casi un siglo. Compartir la vida ciudadana no solamente es tener buenas relaciones, que en el caso de la frontera en el Amazonas, no son solo de buena vecindad o de amistad, que son categorías de análisis muy globales de las aproximaciones político-diplomáticas. Las relaciones fronterizas son más de carne y hueso, son más cotidianas. La gente en el día pasa de un territorio a otro 2, 3, 4, 5 veces. Viven en las dos fronteras, comparten las angustias, comparten el dolor de la pobreza también compartida, y comparten también en diversos niveles, según los enfoques sectoriales y nacionales, el abandono de sus gobiernos centrales. Y en el caso del Perú esto es manifiesto. Yo creo que esta situación debe servir también, no solamente para reacciones correctas, adecuadas, firmes, serenas, de reafirmación de la soberanía y defensa del territorio nacional, sino para voltear la cabeza y salir de las expresiones formales para mirar las condiciones de vida reales y concretas de la población. El Perú necesita no solamente una política de fronteras donde se ponga énfasis y donde las personas, los seres humanos, sean el objetivo, la meta inicial y final de esas diplomacias fronterizas, sino que lo que necesitamos es conversar con la población, conversar con los emprendedores, con los actores económicos, con los diversos nativos de la zona, recoger la pluralidad cultural que está alrededor de las poblaciones, las reivindicaciones de los pueblos indígenas, y en base a ello establecer de una vez por todas
una estrategia no nacional, una estrategia local, fronteriza en esas zonas, para que desde el punto de vista de la economía sus habitantes puedan generar riqueza local, puedan mejorar sus condiciones de vida y sobre todo para que el Estado cumpla sus responsabilidades y obligaciones. Responsabilidades y obligaciones que no solamente tienen que ver con la salud, la vivienda, La la seguridad. educación, ¿no? La alimentación, la lucha contra la desnutrición infantil, las condiciones generales de vida de la población, sino que tiene que ver fundamentalmente con actividades económicas que les permitan tener ingresos y rentas que más allá de las obligaciones del Estado para la satisfacción de sus necesidades básicas, les permitan vivir cada día con mayor dignidad y donde su amor por la patria, que lo muestran de manera permanente como en esta oportunidad, se traduzca también en una acción de la patria hacia las poblaciones fronterizas. Esa es la tarea. Coincidimos plenamente en otra mirada con esa visión, ese enfoque de cuál es el rol que le toca al Estado con respecto a sus ciudadanos y ciudadanas, y en particular con aquellos que, a pesar de la distancia de los centros de poder político y económico, siguen manifestando claramente su amor al país, a la patria, a la nación. Doctor Rodríguez Cuadro, le agradecemos esta participación en Mesa Política, que nos haya aclarado esta situación originada por las declaraciones del presidente Petro, y hacemos votos desde este espacio para que las relaciones diplomáticas se restablezcan y puedan apuntar hacia aquello que usted ha señalado, que es una deuda pendiente que tenemos con estos sectores de la población. Muchas gracias nuevamente por su participación en Mesa Política, y a los seguidores del programa los invitamos a compartir el contenido del mismo a través de las redes sociales que se encuentran en la parte inferior de su pantalla. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes y yo los estimulo a que continúen poniendo en el espacio nacional reflexiones sobre problemas nacionales con esa visión integral, porque el Perú no es solamente una denominación o es la concepción abstracta de un país y de una sociedad. El Perú es una realidad concreta de hombres y mujeres que día a día construyen una nación que debe ser compartida y que debe sustentarse en la dignidad social y humana de todos sus habitantes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Rodríguez Cuadro.